¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. La semana empieza con un escándalo mayúsculo que ha remecido los cimientos de la opinión pública, del periodismo y sobre todo de los administradores de justicia, principalmente el Consejo Nacional de la Magistratura. La ONG IDL Reporteros ha difundido, ¿no es cierto?, ayer también lo difundió el programa Panorama, una serie de audios que, digamos, en el contexto en el que están puestos, son realmente escandalosos. Estos audios involucran a miembros del Poder Judicial, especialmente Poder Judicial del Callao, un vocal supremo del Callao y también un juez supremo de Lima, ¿no es cierto?, junto con miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que estarían, digamos, traficando influencias, ya sea para favorecer determinados candidatos a jueces y también para arreglar condenas. Se menciona especialmente el de una niña violada, ¿no es cierto?, en la que se estaría negociando una baja de condena para el violador. Todo esto, evidentemente, ha puesto en movimiento a la política. La prensa, digamos, se ha manifestado indignada, los políticos también, y nosotros vamos a ver las reacciones de algunos congresistas en los pasos perdidos sobre este tema de escándalo que se ha dado esta semana. Señor director, si fuera tan amable para poner el byte respectivo. Congresista, para ver la crisis, lo grave de la situación, luego de escuchar los audios propalados por los diversos medios de comunicación, el jefe de Estado ha citado para hoy un Consejo de Estado. ¿Qué se espera de esto? Yo creo que es muy pertinente lo planteado por el presidente de la República, pues el nivel de deterioro institucional es de tal magnitud que amerita la convocatoria del Consejo de Estado. Ahora, allí se podrá determinar acciones colectivas, conjuntas, coordinadas, para poder enfrentar este escándalo, ¿no? Ahora, se ha solicitado también que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura dejen inmediatamente por decoro y por un poco de decencia y en beneficio de las propias investigaciones su cargo a disposición. Bueno, es lo que yo planteo, que por lo menos el titular del Consejo Nacional de la Magistratura es una persona que debería renunciar de inmediato, al igual que el jefe de la OMPE, y ponerse a disposición para que se realicen todas las investigaciones del caso. Eso es lo que amerita en una situación como esta. Ellos podrán argumentar de que no existen las condiciones o que los audios no han sido obtenidos de manera lícita. Muy bien, pues, pero hay algo que se llama escándalo político. Y ante esa situación, lo que amerita en estos momentos es que ellos procedan a dimitir. Finalmente, congresista, se solicita que desde el Congreso se pueda ejecutar el artículo 157 de la Constitución y destituir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, obviamente respetando, digamos, el debido proceso. Se puede hacer, pero primero tiene que haber una mínima investigación para que de esa manera luego no se argumente de que no hay las condiciones, como tú has señalado, del debido proceso, ¿no? Esa investigación podrá determinar el nivel de culpabilidad existente y según eso proceder a la sanción constitucional que se amerite. Congresista, en las últimas horas diversos medios de comunicación han puesto a la luz audios que comprometen seriamente a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto ha merecido algunas reacciones, inclusive del propio presidente de la República, quien ha solicitado que a través del artículo 157 de la Constitución el Congreso, digamos, saque de plano a toda la plana mayor del CNM. ¿Cuáles son sus reacciones? Lo primero, una profunda indignación al escuchar audios donde se negocia o se ofrece, en este caso, la sentencia por un caso de una violación a una menor de edad. Realmente grave, deleznable que el sistema de justicia tenga a jueces de esa calaña. Tiene que sancionarse con el mayor peso de la ley. Le corresponde también al Congreso intervenir. Hay la posibilidad de esa prerrogativa constitucional para poder destituirlos ya de plano. Evidentemente se tiene que seguir un proceso, pero este es el inicio más bien para reestructurar el Consejo Nacional de la Magistratura y, ¿por qué no, todo el Poder Judicial? No puede repetirse esta historia. Lamentablemente, esto que ahora hemos sido testigos en audios o en video, finalmente nos muestra lo que todo el mundo decía, que los litigantes se quejaban día a día
por los abusos que se cometía y la injusticia de no poder alcanzar la justicia que tanto han estado reclamando tantas personas en diferentes procesos legales. Sí, porque precisamente el portal que ha puesto a la luz todo esto dice que esta es la punta del iceberg y que se viene muchísimo más. Definitivamente, se imagina, ahí están involucrados miembros de alta jerarquía dentro del Poder Judicial. Evidentemente debe haber mucho más y una investigación exhaustiva podría ayudarnos a aclarar esta situación. Lo grave es que pone en crisis un poder del Estado como es el Poder Judicial, donde están involucrados no solamente jueces, sino también fiscales. Recordemos que el Consejo Nacional de la Magistratura es el encargado de nombrar a los jueces y fiscales que van a llevar los casos más emblemáticos. Imagínense, en temas tan sensibles como Lavallato, donde se requiere una total transparencia con este tipo de funcionarios, en este caso es realmente grave lo que ha sucedido y no queda otra alternativa que una reestructuración integral del Consejo Nacional de la Magistratura y, por qué no, de todo el Poder Judicial. ¿Usted cree que por decoro, decencia y en beneficio de las investigaciones, los miembros del CNM deberían dejar el cargo o las designaciones últimas que se han dado también deberían dejarse de lado? Si es que tienen dignidad, ya debieron haber puesto sus cargos a disposición y evidentemente hasta presentar una renuncia, porque ante un audio tan contundente donde se ofrece unas posibles sentencias en un caso execrable como es violación, no hay otra alternativa. Ahora, también hay personas aludidas que pueden haber sido nombradas adrede o de repente están involucradas. En esos casos todavía se podría hacer investigación, pero a los que les han grabado, como el caso de este juez de la Corte Superior del Callao, evidentemente no le queda otra alternativa que renunciar por un mínimo de dignidad y frente a lo que representa el debilitamiento de nuestro sistema judicial. En ese escenario, definitivamente los otros poderes tenemos que actuar y ahí el Congreso tiene prerrogativas constitucionales. Desde la bancada del Nuevo Perú vamos a incentivar una sanción, una reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura y recordemos bien que esto es el colofón más bien de muchas otras denuncias que no se han estado tomándose en cuenta, que estaban durmiendo el sueño de los justos y ahora con una evidencia tan contundente tiene que actuarse con todo el peso de la ley. En las últimas horas se han dado a conocer algunos audios, han sido, digamos, publicados a través de diversos medios de comunicación. ¿Cuál es su opinión respecto a los audios y a las reacciones que se están dando? Bueno, yo creo que son hechos bastante graves que demuestran que la justicia está en una pésima situación. Por eso el Poder Judicial también está súper desprestigiado por estos negociados de estar viendo a qué amigos se les designa como jueces y fiscales y cómo se negocia, lo más indignante, cómo se negocia la situación de la violación de una niña. Eso es pues gravísimo. Consecuentemente, pese a que ya el Consejo Nacional de la Magistratura ha decidido investigar y el Poder Judicial igual, yo creo que en el Congreso es necesaria una acusación constitucional. Acción Popular está preparando ya la acusación contra estos magistrados de la Corte Suprema que están hablando, que se les ve en el audio estar negociando una serie de cosas sobre cuestiones laborales y sobre sentencias, y contra el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. El Congreso no puede quedar aparte. Y adicionalmente, porque hay involucrados otras personas, miembros de las Cortes Superiores, por ejemplo del Callao, y otras personas que no son materia de acusación constitucional, yo creo que la Comisión de Justicia inmediatamente debe abrir una investigación con facultades de comisión investigadora que el Pleno los pueda dar. Porque esto involucra no solamente estos casos, esto involucra la nefasta realidad, grave y crítica realidad de la justicia en el Perú. De tal manera que eso es necesario hacer en el Congreso y debemos hacerlo lo más antes posible. El presidente de la República ha dicho que se ponga en actividad el artículo 157 de la Constitución para poder, digamos, dejar sin efecto cualquier tipo de designación en el CNM. Claro, yo creo que en esas condiciones ya no se puede llevar adelante un proceso de designación de jueces y fiscales nuevos, porque se ve que el Consejo Nacional de la Magistratura está absolutamente descompuesto moralmente. Bien amigos, esa es la reacción acá en el Congreso de la República, en los pasos perdidos, de diferentes congresistas de diferentes bancadas. Acá la cuestión es bien clara. Donde existe la misma razón, existe el mismo derecho. En el Congreso de la República se dio a principios de año un escándalo mayúsculo. Congresistas, 3 congresistas, fueron grabados por otro congresista, ¿no es cierto?, cometiendo evidentemente un acto
todas las luces ilegal, una compra de votos para favorecer al presidente de entonces, Pedro Pablo Kuczynski, para que se quedara en el poder, es decir, para que no fuese vacado. A raíz de esa situación, ¿no es cierto?, se pusieron esos audios a disposición de la opinión pública, a disposición del fiscal. El presidente de la República, ante ese hecho grotesco y escandaloso, renunció al día siguiente. En este caso debe proceder exactamente la misma razón. Los magistrados que han sido grabados y que han dicho lo que han dicho, que todos hemos escuchado, es decir, un contubernio, ¿no es cierto?, para favorecer sentencias o para favorecer la candidatura de fiscales o de jueces, deben renunciar en el acto. Así como renunció el presidente, también deben renunciar ellos. Bueno, amigos, vamos a ir a un corte comercial y vamos a tener como invitado a Francesco Petrosi, congresista de Fuerza Popular, que ha dado mucho que hablar por una intervención suya en la Comisión de Educación. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el congresista de Fuerza Popular, Francisco Petrosi, también conocido como Francesco Petrosi. Él es miembro de la Comisión de Educación, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa. Ricardo. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el programa. Congresista, usted ha sido tendencia en las redes sociales. Han habido dos tendencias. Una, el 90% positiva, y otra, que no por eso dejó de ser tendencia, 10% Sí. negativa. A raíz de una intervención suya en la Comisión de Educación, cuando el ministro de Educación, el señor Alfaro, fue a dar cuenta del contenido de los textos escolares. Entonces, usted dijo, le voy a pedir que le explique al público lo que dijo, que refiera lo que dijo, para después conversar sobre ese tema. Exactamente, ¿qué fue lo que dijo que ha causado tanta conmoción positiva, la mayoría, y negativa en algunas personas? Ricardo, antes que nada, gracias por tenerme aquí. Dije muchas cosas ese día, pero vamos a quedar en lo más importante de todo, que no se pierda el mensaje. Las personas que han reaccionado de manera positiva a esta intervención, que no ha sido ni mejor ni peor que otras que he tenido en la Comisión de Educación o de Cultura o en el mismo Pleno del Congreso. Uno nunca sabe por qué suceden estos fenómenos mediáticos. Yo no los busco. Lo que dije es que debemos fijarnos en la calidad de la educación, en cómo se cuenta la historia. La historia no se puede reescribir, pero hay que contarla de manera neutral. En cómo se enfoca este tema tan polémico de la ideología de género. A las personas que han escrito en contra mía en redes, les produce miedo que un congresista de Fuerza Popular pueda pensar de manera similar a lo que piensan ellos y de lo que viven ellos, y de lo que no van a permitir que nadie más viva. Porque no nos equivoquemos. El odiador en el Perú, el representante de ideas que cree que son exclusivamente suyas, vive de eso. Yo no. Yo he venido al Perú, he regresado de una carrera larga en la lírica para servir. Y lo digo mirando a los ojos de la Cámara. Por supuesto que estoy de acuerdo con la ideología de género, porque si se trata de desetiquetar a la mujer en el sentido de que solamente puede cocinar, ser madre, limpiar, servir, obedecer, nadie puede oponerse a eso. Por supuesto que estoy de acuerdo en ayudar a los chicos a pasar por su adolescencia, y si es que su tendencia sexual no va a ser la que se le asignó por biología. Por supuesto que estoy a favor de desetiquetar a los homosexuales y darles los derechos que merecen porque son seres humanos. Entonces, eso les ha asustado. Pero entonces, ¿cuál es la queja de ese sector que, según lo que usted está refiriendo, digamos, no habría ningún tipo de desconexión con lo que usted dijo? No. O sea, ¿cuál es el pero? ¿Cuál es
la ofuscación, la reacción, porque es una reacción visceral. Yo entiendo que, o sea, yo he escuchado su intervención y lo que me pareció de sentido común es que usted dijo que los niños no iban al colegio a ser adoctrinados por ninguna ideología, que los niños iban a recibir, a formarse y a recibir la información más completa para que se formen una opinión crítica. Lo que me parece lo más razonable que se debe hacer en un colegio. Ricardo. ¿Qué pero se le puede poner a esa posición? Bueno, el primer pero es en qué bancada estoy sentado. Cuando yo asumí la presidencia de la Comisión de Cultura en el Ministerio, sencillamente no me querían ver, porque la gestión cultural, según ellos, les pertenece solo a ellos. ¿Ellos quiénes son? Y no es así, y no es así. Las personas que representan este tipo de pensamiento que le dicen y le venden a la población como indiscutible. Todo se tiene que discutir, Ricardo. Yo no puedo censurar a las personas que están en desacuerdo conmigo. Yo no puedo condenar a las personas que han escrito en redes contra mí. Puedo no gustarles y estoy de acuerdo. Lo que no es posible es que por protegerla sin razón se siga sembrando odio en la sociedad. Yo he hablado de tolerancia para que terminen los crímenes de género en el Perú, para que termine el odio ancestral que tiene esta sociedad contra las personas distintas. Necesitamos impartir tolerancia. Y ese sector de la población que me censura no está impartiendo tolerancia, lo lamento. Están tratando de convencer a la gente, a los jóvenes y, lo que es peor, a los niños del Perú, de que tienen que pensar exactamente igual a ellos o están equivocados. Yo eso no puedo firmar esto. No puedo ser parte de esto. El ser humano tiene que ser libre de pensar, de sentir, de tener autoestima. Usted se define, porque me lo ha dicho en otras oportunidades, como un libre pensador. Sí. ¿Qué es para usted ser un libre pensador? Y si le pregunto si ese es el modelo de educación que deberíamos tener. Mira, para ser un libre pensador, tu Estado, tu país, tiene que haberte dado autoestima. ¿Estamos cumpliendo con los chicos en esa área? ¿Estamos dándole la educación que un ser humano necesita para saber que puede triunfar? Para no tener que escuchar a estas personas que le llenan la cabeza de tantas cosas, incluidas el odio. Una persona necesita saber. Para ser, necesitas saber. Para entender que no todos somos iguales, que no todos creemos en el mismo Dios, que no todos tenemos la misma tendencia sexual. Para entender que somos diversos, pero igualmente valiosos, Ricardo. Eso es lo que tiene que impartir el Ministerio de Educación, no lo contrario. Porque si no van a seguir ocurriendo los crímenes de género, si no van a seguir matando a nuestras mujeres, porque el chiquito desde niño le venden que el hombre no llora. Tú vas a ser el jefe del hogar, tú te vas a vestir de celeste, tú te vas a vestir de rosado. No etiquetemos. La verdadera ideología de género, no la que venden aquí en el Perú, la verdadera ideología de género habla esto, de no etiquetar seres humanos, de dejar que las personas fluyan y piensen y sientan como realmente son. Yo entiendo así la ideología de género. ¿Usted cree, bueno, hay una gran polémica por la palabra género y claro, ideología de género se entiende como una agenda determinada y por eso, digamos, quienes están opuestos a la ideología de género como concepto rescatan lo que se llama la igualdad de oportunidades, que, digamos, todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades para llegar al éxito. ¿Y no es así? Así es, eso es lo que yo creo también. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? Así es, pero hay un sector que quiere usar la palabra género porque implica otra agenda. Por ejemplo, la agenda del así llamado lenguaje inclusivo. Cambiar el lenguaje. Por ejemplo, en Canadá se cambió el himno nacional para someterlo a un lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo implica que, por ejemplo, ya no haya, digamos, no se determinen las cosas como masculinos, sino que se ponga el masculino y el femenino. Pero como eso es muy redundante... Bueno, pero en inglés no es siquiera es necesario así eso. Es, porque efectivamente, no hay es una cuestión de idioma. neutro, ¿no? Claro. Le ponen pues una arroba, o se sugiere ahora que la A o la O y la A sean transformadas en una E, ¿no?
no sé si me explico que detrás de, digamos, del género hay... Claro, yo le amo, no la amo ni lo amo. Claro, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, claro, hay un gran debate. Yo entiendo que en el Perú ese debate es controversial y que, digamos, hay un buen sector de la población y en el Congreso también que pues no quieren de alguna manera dejar que el género abra la puerta, digamos, para otras cosas. Y por lo tanto proponen que el concepto que no tiene ningún tipo de controversia sea la igualdad de oportunidades. ¿Usted está de acuerdo con eso? Por supuesto. Entonces, ¿por qué lo critican? ¿Cuál es la crítica? No entiendo. Porque tienen miedo de que alguien que no pertenece a ese establo, ¿no?, atraiga la atención de las personas liberales. Eso les produce pavor. Las personas que han escrito sobre mí no me... Usted lo califica como falso liberal. Imagínate. Como una especie de encantador de serpientes, de canto de sirenas que además dicen, tengan cuidado porque lo que dice suena muy razonable, pero es fujimorista. O sea, lo etiquetan así, ¿no? No dejen que los convenza, le dicen además a los propios suyos, porque yo he revisado el Facebook para hacer la entrevista, yo escribí un artículo el día de ayer también sobre el tema. Por ejemplo, Carlos Tapia, que es una persona de izquierda, dice, ¿han escuchado lo que dice Petrosi? Sí. Muy bien, estuvo en la Comisión de Educación. Entonces inmediatamente saltan todos sus amigos de izquierda, le dicen, ¿realmente estás hablando en serio? ¿Cómo se te ocurre decir que Petrosi tiene razón? Hay muchos intereses económicos también de por medio, Ricardo, en que no surja una voz liberal dentro de Fuerza Popular. Y yo te quiero decir algo y lo quiero dejar muy claro ante esta Cámara y en este Congreso. Yo no soy una oveja en el establo de ningún partido político. Y esto lo saben mis compañeros de bancada. Y esto lo sabe Keiko Fujimori. Y así me quieren. Y así he podido legislar en temas tan delicados como la cultura y la educación con la anuencia, cariño y aprobación de mi bancada. Y no solo de mi bancada, de las demás también. Porque saben que lo que digo no es una pose. Nadie que haya vivido casi 30 años en Alemania puede no ser socialista. Puede no ser socialdemócrata. Yo amo la justicia. Yo estoy aquí para tratar y para dejar un granito de arena, porque evidentemente no voy a poder hacerlo en 5 años, y que nuestro país sea un lugar más justo de lo que es. Porque el Perú, ancestralmente, desde la época de la colonia, es una sociedad que juzga y que sentencia muchas veces sin conocer al acusado. Y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Tenemos que hacer leyes modernas, leyes que involucren, leyes que enseñen a tolerar y que no hay nadie dueño de la verdad. Yo, el último, no quiero ser dueño de la verdad. Es que la verdad no tiene dueño. Solamente quiero que cuando la gente me escuche, no trate de sacarle una radiografía, una tomografía computarizada a lo que dije. Quiero que escuchen lo que dije. Lo que pasó el otro día en la Comisión de Educación es un mensaje. Queremos que el Estado sea responsable de brindar una educación de calidad. Ni más ni menos que eso dije. Eso es todo lo que dije. No me le tiré encima a Alfaro, porque además le tengo una gran estima. Es una persona que me resulta muy simpática, con la que yo puedo dialogar, y yo sería incapaz de hacerle daño a su gestión. ¿Ok? Eso también que quede claro. No le saquen radiografías a lo que yo digo. Posiblemente haya políticos que sí merecen tomografías computarizadas en sus mensajes. Yo no soy uno de ellos. Yo soy una persona que tiene un pensamiento simple y a la vez complicado, porque la libertad nunca fue simple de conseguir, la igualdad nunca fue simple de conseguir, pero mi discurso es así, es claro, es como soy yo. No discriminar, porque la discriminación viene de todos lados. Bueno, a usted lo discriminan por ser de Fuerza Popular. Por ejemplo, es que yo he sido extranjero casi toda mi vida en un mercado lírico dificilísimo. Bueno, a usted tampoco le pueden decir que es un inculto ni que es un bárbaro, porque, digamos, usted es más cosmopolita que cualquiera en el Congreso. Entonces, mira, ¿cuál es el sentido? O sea, ¿usted cree que es una cuestión de odio? ¿Sabes qué cosa es lo que más me ha herido de los comentarios negativos que he leído? Ver que alguien considere que yo soy machista. Eso es una herida que me han causado a mí espiritual. O que alguien considere que yo soy arbitrario. Porque no es cierto. Y las personas que me conocen saben que yo lo último que quiero es ser mediático. No lo quise ni como tenor, porque te advierto que en los comienzos de mi carrera internacional
Yo podía haber apuntado a convertirme en una figura mediática. Hice muchos open airs en Europa ante 13.000 y 15.000 personas. Eso a mí no me gustaba. A mí me gustaba la intimidad del teatro. Que la gente pudiera ser parte del melodrama que estaba sucediendo sobre un escenario que tienes a 20 metros. Eso en una plaza no puede pasar. Exactamente igual soy en mi carrera política. No me interesa ser mediático. No me interesa ser tendencia de opinión. Pero sí me gustaría que la gente, lo que yo le digo, que lo crean. Que lo crean. Puedes estar o no de acuerdo conmigo. Sobre eso no tenemos nada que discutir. Pero por favor, no desfiguren el mensaje. Usted ha mencionado que el punto, digamos, de su intervención fue que los alumnos accedan a una educación de calidad. Así es. Quiero preguntarle sobre los textos escolares. En los textos escolares, evidentemente, se produce esa educación de calidad. Es uno de los productos que determina esa educación de calidad. ¿Qué está mal en los textos escolares que hay que revisar para que esa educación de calidad se produzca y ayude a los alumnos a tener éxito, a pensar, a ser críticos? Qué bueno que me preguntes eso. Yo ese día tuve 2 intervenciones en la Comisión de Educación. Y la que yo le pasé por WhatsApp a mis amigos más íntimos era la segunda. No era la que se ha viralizado. La segunda no se ha visto y no se va a ver porque yo no la voy a soltar, porque no quiero provocar más polémica. Yo hablaba en la segunda intervención de que tan importante como la historia es el modo en que se cuenta. Y que el modo en que se le cuenta la historia a un niño, ojo, no te olvides que yo vengo de Alemania, donde hay una historia muy dura que contar. La de los nazis. La de los nazis. Porque yo sí sé lo que son nazis. Porque cuando yo llegué a estudiar canto en el año 82 a Alemania, toda esta gente seguía viva y su pensamiento seguía vivo. Y yo he vivido como extranjero, como un chico, porque tenía 20 años cuando entré al conservatorio. Y he tenido que soportar la discriminación, ¿no?, que se me tenía solamente por el hecho de ser extranjero, de no ser rubio, de hablar otra lengua, de ser diferente. O sea, yo sé lo que es nazismo, ¿no? Pero también te puedo hablar de un país que en 30 años se transformó. ¿Y cómo contaron la historia? Tenemos muy poco tiempo, pero Neutro. Así se cuentan las historias, se cuentan los hechos. Esto pasó y fue así. Sa. O sea, no se pontifica. No se pontifica a nadie. ¿Usted cree que los libros de historia en el Perú, digamos, ni siquiera hay un curso de historia, porque todos se han subsumido en una serie de cosas, pero que la historia... Qué pena, ¿no? Porque le quitas cultura a los chicos. Así es. Qué a mí me enseñaron historia del Perú, historia universal. Nosotros desde primero a quinto de media teníamos cada año un programa diferente. Así es, efectivamente. Que era espectacular. ¿Te acuerdas? Oriente, Grecia y Roma. Así es, o sea, digamos, ¿no? Si alguna cultura... Incanato, virreinato y república. O sea, eso hemos estudiado nosotros en el colegio. Eso desapareció. Pero digamos, de acuerdo a lo que se cuenta acá en la parte histórica de los textos escolares, ¿a usted le parece que se está contando de una manera neutra o de una manera sesgada? A mí la palabra sesgo, que está bien de moda, me asusta un poco. Yo te voy a hablar más bien de imparcialidad. No hay imparcialidad en los libros de texto del Ministerio de Educación. No hay imparcialidad en los libros de texto del Ministerio de Educación y esto es bien grave. Dígame un ejemplo de esa falta de imparcialidad. Poner a Miguel Grau en una página y que en la otra página esté la foto de la señora madre de un exterrorista, ¿te parece imparcialidad? No. Ya. No tenemos que dar más ejemplos. ¿Ya? Hacerles creer a los niños que aquí hubo una guerra civil o una guerra de guerrillas, eso no está bien, porque no es verdad. Aquí hubo terrorismo criminal, terrorismo de un grupo criminal que casi llegó a desinstalar las instituciones de la República del Perú, que tiene casi 200 años de edad. Eso es lo que hubo acá. Y si vas a contar la historia, porque puedes optar por no contarla también, pero si la vas a contar, cuéntala bien, como fue. Esto se llama terrorismo. Esta persona fue la cabeza del grupo terrorista. Estos son los nombres de los grupos terroristas, porque ahora resulta que esto se llama violencia armada, ya no se llama terrorismo. O conflicto armado interno. O conflicto armado interno. Esas son todas cosas que no son verdad. Una guerra de guerrillas es una cosa. Sabes con quién estás peleando. Un ataque terrorista. El Estado se defendió como pudo de un enemigo oscuro.
que trabajaba escondido para destruir al Estado peruano. Y esa es la verdad, que se cometieron errores, por supuesto que se cometieron errores. Y también deben figurar en los libros de historia. Y deben figurar en los libros de historia. Pero eso no significa pues que el Estado vivió una guerra civil. Pero las personas que vivimos esa lacra, porque eso fue una lacra lo que pasó acá, y yo lo viví, sabemos lo que pasó. Y sabemos que el Estado peruano nos defendió de la mejor manera que pudo. Y que si no se hubieran tomado las medidas, a veces equivocadas, que se tomaron, hoy estaríamos conversando en otro país. O estaríamos muertos. Francesco Petrosi, ha sido un placer tenerlo en el programa. Gracias. Encantado. Amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.